Muy buenas tardes, noches o días, según la hora que se escuche este audio. En este pequeño espacio de reflexión quiero adentrarme en un tema que a primera vista parece sencillo, pero considero que tiene pues una complejidad fascinante y tiene que ver con la voluntad y el querer en la práctica educativa. A lo largo de estas semanas que llevamos en el presente módulo, he tenido la oportunidad pues de tocar un poco acerca de lo que usted nos acerca desde la visión filosófica de nuestro quehacer educativo. Y hoy quiero centrarme en especial en la resistencia que tienen los docentes a nuevas metodologías de trabajo. Aquí quiero mencionar dos conceptos que a mi parecer se vinculan, que son la japicracia y el deseo mimético, que pienso que influyen en esta dinámica. Estas interacciones en estas semanas con algunos de los documentos que nos ha pues, proporcionado han cambiado un poco mi perspectiva o la perspectiva inicial que yo tenía de algunos elementos. Y una, por ejemplo, tiene que ver con el fomento del desarrollo personal y académico de los estudiantes y cómo se puede influir en su formación moral y a la vez moldear el rol como facilitador educativo. Y en particular mi rol como facilitador educativo, que es el área donde me desenvuelvo. Al principio mi comprensión de la voluntad humana se basaba como en la tradición, como se mencionaba, de la antropología filosófica, especialmente la que nos presenta Ramón Lucas en Explícame a la persona. Según esta visión clásica, entiendo, es un acto voluntario completo y sigue una secuencia lógica. Comienza con un conocimiento intelectual del bien al que se atiene y seguido de una deliberación sobre las opciones, una decisión y finalmente, pues la ejecución del acto, ¿no? Sócrates y Tomás de Aquino, por ejemplo, pues postulaban que nadie elige el mal deliberadamente. De hecho, usted nos los comentaba también en la sesión síncrona que tuvimos. Si alguien lo hace, por ejemplo, es por ignorancia o por la incapacidad de percibir un bien superior. Ahora bien, cuando hablamos de la resistencia docente, que es algo que me toca vivir constantemente en los procesos de acompañamiento que realizo en diferentes colegios, esta perspectiva inicial me llevaba a pensar que la voluntad truncada o la ignorancia eran los principales obstáculos, ¿no? Es decir, que los maestros no se oponían por mala intención, sino quizás porque les faltaba algún conocimiento adecuado o una deliberación completa sobre pues, los bienes superiores. Que la nueva metodología en la que yo colaboro, que se denomina ASK, Aprendizaje Socioemocional y Cognitivo, podría ofrecerles para el aprendizaje de los niños y niñas. En este caso, hay un caso en particular que voy a tocar, que es un colegio de Ciudad de México que es únicamente de niñas. Los maestros se muestran resistentes a esta metodología basada en el protagonismo más del alumno que del maestro, en algunos elementos de que la neuroeducación aporta para sus prácticas y sin embargo se muestran muy resistentes a hacer algún cambio. Quieren seguir replicando prácticas donde el docente es el dueño del conocimiento y las alumnas tienen que repetir, replicar pues hacer prácticas hasta el cansancio, por ejemplo, de matemáticas hasta agotar. Y si no lo logran, pues es otra vez volver a explicar, volver a practicar, volver a evaluar y así hasta el infinito. ¿Cuál sería la solución? Bueno, pareciera proporcionarles solo información a estos docentes o facilitarles un proceso más claro de deliberación para que su voluntad pueda completarse, por decirlo de alguna manera, y orientarse hacia mejorar sus prácticas. Sin embargo, a lo largo de las interacciones que he tenido con ellos y especialmente ahora que he incorporado información de nuevas fuentes y profundizar un poco en estas teorías modernas de la motivación,
puedo decir que he añadido algunas capas de complejidad que están cambiando mi perspectiva. Aquí he de mencionar la importancia del análisis de la voluntad desde una perspectiva más profunda, que ha revelado cómo el fomentarla es crucial para el desarrollo personal y académico, pues, de los estudiantes. Si entendemos a la voluntad no solo como una inclinación al bien, sino como un conjunto de destrezas, considero que podemos intervenir activamente desde la postura en la que me encuentro de facilitadora de facilitadores, de maestros. La neurociencia y la etología, por ejemplo, nos muestran cómo los animales aprenden a inhibir impulsos y esto se traduce en las funciones ejecutivas de la voluntad humana. Esto lo tenemos que mirar de manera consciente. Se habla mucho de las funciones ejecutivas, pero en este caso la voluntad hay que entrenarla y también la de los maestros. En el contexto educativo y más en el que me desempeño, que son escuelas particulares bilingües en México y algunos otros países de América Latina. Y aquí me voy a ceñir a lo que José Antonio Marina propone, de que si bien la voluntad no es una facultad única e innata, como se pensaba anteriormente, hay 4 destrezas importantes que se pueden aprender a lo largo de la vida y juntas constituyen la voluntad, que son inhibir el impulso, deliberar sobre las metas, decidir y perseverar. Me resuena muy interesante esta perspectiva de cómo podemos construir o ayudar a fomentar esta voluntad, ya que si el niño puede controlarse y evaluar si un impulso es bueno, si es eficaz o si es útil, nos da vías incluso para aspectos muy particulares que se pueden generar en el aula. En cuanto a las metas, pues una vez que el impulso ya se ha inhibido, el niño debe deliberar sobre esas metas que quiere conseguir. Por ejemplo, en México se habla mucho ahora del trabajo por proyectos y pues aquí es donde se le puede ayudar al niño a deliberar acerca de lo que quiere alcanzar, por ejemplo, en la elaboración de un proyecto. En cuanto a decidir, pues tras la deliberación y la elección de una meta se debe tomar una decisión, lo que implica iniciar la acción para lograr el objetivo. Esto es bien importante porque si uno se queda con el síndrome del sopilote estreñido, es decir, planear y no obrar, no sirve de mucho. Y bueno, la perseverancia, esta destreza que implica mantener el esfuerzo, saber aplazar la recompensa, si es necesario, llevando a la práctica lo decidido. Y aquí en saber aplazar la recompensa, considero que es una habilidad que todos debiéramos seguir pues trabajando y porque la perseverancia se ve limitada ahora que todo es tan accesible en nuestra cultura de 24/7, que tenemos tan accesible todo, desde información, comida, música, películas. Entonces, no se necesita perseverar para alcanzar algo. Entonces, los alumnos con tanta abundancia de todo o exceso de todo, considero que aplazar la recompensa les es muy difícil. Ahora bien, hay diferentes teorías, como usted nos compartió, que ofrecen una perspectiva diferente acerca de la voluntad, como las teorías biologicistas, ¿no? Que explican la voluntad y nuestros actos desde motivos biológicos evolutivos, ¿no? Eso estamos viendo desde el origen darwinista y neodarwinista. En la etología, con figuras como Konrad Lorenz, me llama la atención que muestra que los animales no están puramente determinados por el instinto, sino que también aprenden y pues tiene algo parecido a la cultura, como influyendo el imprinting o la imitación en las primeras etapas de la vida. O la sociobiología, ¿no? De Edward Osborne Wilson y Richard Dawkins, con su concepto del gen egoísta, ¿no? Llega a sugerir que nuestro comportamiento está condicionado por genes que buscan su propia supervivencia, poniendo en cuestión la libertad y la conciencia humana. Esta visión me llama la atención
porque aquí ya estamos hablando de supervivencia. Me hago la pregunta, ahora, ¿de qué tenemos que supervivir? Y bueno, nos encontramos también con las teorías psicologistas, historicistas. La historicista, por ejemplo, donde sostienen que la voluntad, los deseos, las filias y fobias están determinadas por el contexto histórico y las dinámicas sociales. Aquí, pues René Girard es central y postula que estamos originariamente indeterminados, con una deficiencia de ser, que intentamos llenar a través de la imitación, es decir, nos mimetizamos con los demás. Y aquí es justo el concepto al que quería llegar, porque en esta visión de los maestros que en un grupo empiezan a mimetizarse unos con otros, aunque no todos tienen el mismo problema o la misma situación, reaccionan de una manera resistente, similar. Esta teoría de Girard es reveladora, me parece reveladora, pues ya que él plantea que todo deseo se estructura alrededor de un sujeto, un objeto y un mediador. Sin embargo, lo que realmente deseamos no es tanto el objeto en sí, sino el ser, es decir, la posición o el lugar del mediador en el mundo. Esto es, digamos, el deseo mimético. Me llama la atención como en una sesión de este grupo de maestros que he puesto en cuestión, se quejaban fuertemente de la metodología que acompaño, de una plataforma y de ciertas cosas, cuando algunos de esos maestros, por ejemplo, ni siquiera llevan la metodología, es decir, no hay libros que ellos lleven, ni siquiera se les acompaña y se quejaban de lo mismo. Entonces, ahí me queda claro cómo se mimetizaron. Y bueno, pues Girard nos propone dos tipos de mediación que aquí me parece algo útil. La mediación externa, donde el mediador está distante, por ejemplo, una estrella de cine, un héroe literario, ¿no? Etcétera. Estas mediaciones, pues son comunes en el campo donde me encuentro, que es el de la pedagogía. Creo que en la publicidad usted también nos mencionaba que es muy importante y pues donde no se generan grandes conflictos. Ahora, me hago la pregunta, ¿cuáles serán sus referencias, sus mediadores distantes o externos para estos maestros? Y la mediación interna, donde el mediador está cercano, un amigo, un compañero de trabajo. Aquí es donde surge el conflicto directo, porque aquel que nos muestra qué desear se convierte simultáneamente en un rival y a quien queremos vencer y derribar para ocupar su lugar. Este deseo de ser el otro, pues genera como una espiral de violencia, nos menciona Girard, que puede escalar desde conflictos interpersonales hasta las guerras. Entonces, ¿hasta dónde nos puede llevar precisamente esta mediación? Este deseo, pues, es intrínsecamente metafísico. El ser humano, al experimentar su propia deficiencia de ser o ausencia de identidad ontológica, busca llenarla a través de la imitación. Pero un deseo saciado es un deseo muerto, es decir, la publicidad lo sabe bien, incitándonos a cambiar constantemente de deseo o de mediador. Ahora quiero esto y ahora quiero el otro y ya necesito cambiar aquello. Algo que me llama la atención de Girard es que menciona que la violencia es el último fruto de ese deseo mimético. Es decir, que para disipar la tensión en un grupo o sociedad se recurra a la designación de un chivo expiatorio, ¿no? Un inocente que cargará con las culpas, será sacrificado o expulsado y así restaurará la paz, ¿no? Hay, bueno, muchos ejemplos históricos. No quisiera pensar que en mi caso, el último taller que les di, hubiese sido el chivo expiatorio, pero algo me dice que pudiera ser. Y me resuena la pregunta sobre la libertad humana. Si siempre estamos imitando, pues entonces, ¿qué queda de nuestra autodeterminación? ¿No? Bueno, ahora bien, maestro, pues estas ideas se conectan con una crítica crucial que es hacia el sentimentalismo tóxico y la japicracia, ¿no? Theodor Dalrymple, no sé cómo se pronuncia, critica la prevalencia de la emoción sobre la razón, ¿no?
Edgar Cabanas y Eva Yus exponen cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Qué fuerte. Promoviendo esta visión individualista que vivimos constantemente y mensurable de la felicidad. Es decir, que la felicidad se ha convertido en un imperativo moral y es un objetivo de vida, ¿no? Me llama la atención los datos de cómo han crecido en torno a las redes y a la industria, en todos, varias industrias, como el objetivo primordial y está presente pues en todas partes. Y como si fuera un proceso continuo pero insaciable de crecimiento personal, ¿no? Donde es indispensable que nada nos moleste, ¿no? Pero ya no es suficiente, siempre tenemos que ser más felices. Y esto como si implicara una responsabilización personal extrema, o sea, constantemente el éxito y el fracaso, la salud y la enfermedad son vistos como una elección individual. Ah, es que se enfermó, le dio cáncer porque tenía malos pensamientos, ¿no? Es que fracasó porque no puede ver lo positivo en su vida, ¿no? Me hace pensar esas cuestiones. Se nos vende esta idea de que la felicidad se aprende, como si es como una cuestión de la voluntad, ¿no? Yo soy feliz si tengo la voluntad de serlo, ¿no? Pero también minimizando el impacto de las circunstancias estructurales, ¿no? Esta solución donde un porcentaje depende de nuestra voluntad y nuestras acciones ignora pues estas desigualdades sociales y económicas. Pareciera que retirarse al mundo interior es una vía de escape, ¿no? Ante la incertidumbre que se pueda vivir, donde los problemas sociales se psicologizan y se atribuyen también a las deficiencias individuales. Ahora que la felicidad se ha mercantilizado, pues hay terapias, libros de ayuda, el mismo coaching, que esa palabra está sumamente quemada, y aplicaciones que nos prometen como la autosugestión emocional, la autenticidad personal, y pareciera que el yo es lo convertimos en nuestra marca personal. Y este crecimiento individual constante, ¿no? La obsesión por monitorear y controlar eh, todo de uno mismo ya es como normal. Quiero ya para cerrar acercarme más hacia que en relación a los docentes, quizá estén cayendo en la trampa de imitar modelos como del maestro ideal, promovidos más por la administración o el sistema, ¿no? La academia, las redes sociales, pero que esto puede estar generando una competencia interna y a la vez frustración si no alcanzan este ideal, ¿no? O hasta odio por el compañero al que pareciera que le está yendo bien o es ese modelo perfecto. Me hago la pregunta si es que se pueden estar deseando los resultados de aprendizaje o las buenas prácticas de otro, pero el deseo subyacente es ocupar el lugar del mediador y que sea reconocido de la misma manera, ¿no? Lo que pudiera llevarlos a una violencia silenciosa o desvalorizar el propio trabajo. Yo aquí pienso que el acompañamiento docente puede ayudar a construir una identidad docente robusta, que no dependa obviamente ni exclusivamente de la validación externa, pero que sí les ayude a arraigarse en la reflexión crítica, en la colaboración y ver el valor de ellos como grupo, ¿no? Y tener un sentido de propósito intrínseco. O sea, un acompañamiento más auténtico y crítico, considero que sería posible ayudar a los docentes a identificar y cuestionar los modelos que imitan, ¿no? Los modelos externos que imitan, fomentar la búsqueda de una pedagogía auténtica y contextualizada que les funcione mejor. Y como decía, pues promover la colaboración, el intercambio de ideas, que puedan revisar los modelos internos del colegio que funcionan mejor, pero sin caer en la competencia. Otro sería fortalecer la identidad profesional, acompañarles a reconocer su propio valor intrínseco y sus fortalezas individuales. Y pues no como meros instrumentos para un fin, es decir, como esa felicidad o impuesta, ¿no? Sino como pilares de su propia vocación y desarrollo profesional.
Considero que afianzar su vocación es relevante. Y pues con ello, acompañarles a dirigir su voluntad hacia fines compartidos, deliberar sobre sus metas pedagógicas significativas o incluso perseverar en proyectos que trasciendan el éxito individual y promover el pensamiento crítico y la acción colectiva. En este sentido, la nueva escuela mexicana creo que les puede facilitar también este proceso si se lleva a cabo de manera óptima. Y pues promover la reflexión crítica a través de talleres o capacitaciones donde haya espacios para analizar críticamente los discursos hegemónicos sobre la felicidad y la resiliencia en educación y pues que sirva para un espacio para discernir cuando éstas se utilizan para justificar la inacción ante problemas sistémicos. Sí es fundamental cuestionar la narrativa de la responsabilidad personal cuando las condiciones estructurales son las que generan el malestar y que ahí pues nos puede estar afectando como metodología. Y por último, pues fomentar la esperanza crítica, no como una esperanza ciega en la positividad individual, sino como una esperanza fundamentada en la justicia social y la acción colectiva. El acompañamiento considero que puede empoderar a los docentes para que juntos puedan desafiar las estructuras que limitan su bienestar. Y pues de paso su desarrollo profesional, que de pronto les deja estancados. Y en lugar de retraerse en una búsqueda individual de la felicidad. En síntesis, maestro Rubén Torres, pues estas teorías nos ofrecen un mapa, un camino para comprender las complejidades del ser humano. Y en nuestro campo, pues para diseñar un acompañamiento, digo, en particular donde yo me desempeño, un acompañamiento docente que no se pierda en la superficie de la japicracia, sino que me permita o nos permita profundizar en las raíces de la voluntad, el deseo y el bienestar, impulsando pues a que puedan florecer de manera auténtica, basados en el conocimiento, en la justicia y la colaboración. No pienso que se trate de negar el placer, sino de reconocer que la búsqueda del saber y la justicia son valores más revolucionarios que la felicidad como una mera sensación. Espero que estas reflexiones sean de utilidad. A mí me han servido mucho. Muchas gracias.